estamos ya reunidos para escuchar la crónica sonora que nos llega desde Israel, en la voz de Israel Winiki. Hola, bienvenido. Shalom. Shalom, ¿cómo estás? Shalom. ¿Quieres empezar a hablarnos de ese acuerdo del siglo que está empezando a llenar los titulares de todos los medios de comunicación del mundo, Isi? Sí, nadie sabe de qué se trata. Todavía no fue revelado el plan. Ya el Daesh amenaza con atacar en Israel para frustrar ese plan de paz. Irán denuncia el plan de paz. El rey de Jordania dice que no acepta el plan de paz. Los palestinos llaman a un día de ira por el plan de paz. Todavía nadie sabe de qué se trata. Es más, la oposición de los palestinos no me asombra en lo más mínimo. Ellos siempre se han opuesto a toda iniciativa de paz. ¿Por qué? Hay un motivo lógico para esto. Ellos están jugando el papel del pobrecito refugiado, el que vive en los campamentos y viven de la limosna mundial, pobrecitos, que están tan desesperados que recurren inclusive al terrorismo como manera de volcar sus frustraciones. ¿Qué pasa si aceptan el plan de paz? Van a perder la gallina de los huevos de oro, los dirigentes. ¿Por qué? Porque ya la ayuda internacional no va a venir tan fácil. Va a venir en forma de préstamos a devolver, como cualquier país en desarrollo que recibe préstamos a largo plazo realmente, pero para devolver. Segundo, van a tener que establecer un régimen de gobierno democrático, porque eso es lo que obliga a la Carta de las Naciones Unidas. Los países miembros tienen que tener un gobierno establecido. Van a tener que aceptar fronteras. Y lo más triste para ellos es que ahora los terroristas que atacan son, como dije antes, gente desesperada, entre comillas. Pero si llega a haber un Estado palestino y hay un ataque terrorista o un misil de Gaza, es un acto de guerra de una nación contra otra. Ahora bien, ¿en qué se basa, según rumores, el plan de paz de Trump? En los acuerdos de Oslo, firmados por los mismos palestinos. Y por supuesto que nunca los cumplieron. Y acá surgen también otras preguntas. ¿Qué Estado palestino puede llegar a haber? ¿Gobernado por quién? ¿Va a haber un Estado palestino o dos? Uno en Gaza y otro en Judea y Samaria. Hay un proyecto de construir un túnel que comunique Gaza con Judea y Samaria, con los territorios palestinos. Hay un proyecto de construir una ruta que una los dos territorios. Pero ¿jamás va a aceptar eso? ¿O jamás va a querer todo? La yihad islámica está siendo instigada por Irán para rechazar el plan atacando, realizando ataques en Israel. O sea, en una palabra, arman escándalo sin saber por qué, siguiendo sus propios fines, y lo más llamativo de todo esto es que salvo Jordania, ningún país árabe se ha pronunciado sobre el tema. Eso llama mucho la atención, porque salvo el rey de Jordania, como dije, ningún país árabe se ha pronunciado con respecto al plan de paz de Trump. Puede ser que obliguen de una vez por todas a los palestinos a dejarse de buscar excusas, aceptar los acuerdos de Oslo, cumplirlos y declarar su Estado independiente en base a esos acuerdos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí, mañana ya convocaron a un día de ira contra ese plan y Israel está en alerta.
Pasamos ahora a hablar al segundo tema de tu crónica, de tu columna sonora. Nos situamos en Auschwitz, en este 75 aniversario de la liberación, que es un término que no nos acaba de gustar a nadie, pero que bueno, se conoce así, la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz por parte de las tropas soviéticas. Sí, primeramente voy brevemente, porque ya se ha hablado mucho en los medios sobre el tema. En realidad, Auschwitz no era un solo campo de concentración, no era un solo campo. Eran en realidad 3 campos. Auschwitz, que era campo de concentración, Buna Monovice, que era campo de trabajo, y Auschwitz-Birkenau, campo de exterminio. ¿Por qué hago esta diferenciación? En el régimen concentracionario nazi había 4 tipos de campos. Estaba el campo de concentración, que servía para encerrar a los opositores políticos, a los objetores de conciencia, todos los elementos indeseables para Alemania. Uno, por ejemplo, Dachau o Mauthausen. Después estaban los campos de tránsito, donde se concentraban a los futuros deportados antes de enviarlos a otros campos. Por ejemplo, en Francia estaba Drancy, en Holanda, Westerbroek, donde estuvo Ana Frank con su familia. Estaban los campos de trabajo, donde las grandes fábricas alemanas como la IG Farben, la Krupp, habían instalado sus plantas y donde se utilizaba el trabajo esclavo, como por ejemplo Dora Mittelbau, Plaszow, que se hizo famoso por la película, el libro La lista de Schindler, Janowska, y campos de exterminio, dedicados solamente al exterminio en masa, como Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelmno. Auschwitz reunía 3 características: concentración, muchos prisioneros de guerra rusos y polacos estaban ahí, campo de trabajo, donde la IG Farben sobre todo tenía sus plantas, y Auschwitz-Birkenau, donde 1,5 millones de personas fueron asesinadas en las cámaras de gas. En el 2017 yo escribí este artículo que está relacionado con el tema y se llama Los genocidios y el olvido. Genocidio, del griego genos, estirpe, y sidio, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Quién se acuerda de los armenios? Eso lo dijo Adolf Hitler a sus generales. La historia humana está plagada de masacres espantosas, limpiezas étnicas y violencia. En el siglo XX inclusive se acuñó un nuevo término, genocidio. La definición de esta palabra ya la he dado al comienzo. Pero una simple palabra puede englobar el horror y lo que es peor, ¿puede ser olvidado ese horror? Un vistazo a los genocidios cometidos en el siglo pasado y en lo que va de este siglo nos demuestra que la humanidad no solo no actúa, sino que tiene una memoria frágil. He aquí algunos ejemplos. El genocidio armenio se refiere a la destrucción sistemática deliberada de la población armenia por parte del Imperio Otomano durante y después de la Primera Guerra Mundial. Esta fue implementada a través de masacres y deportaciones. Las deportaciones consistían en marchas forzadas bajo condiciones que los llevaban a la muerte. El número total de muertos se estima entre 1 millón y 1,5 millones de armenios. El 24 de mayo de 1915, los aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, se unieron para hacer una declaración la cual por primera vez responsabilizaría a un gobierno de manera explícita por haber cometido un crimen de lesa humanidad, refiriéndose a las persecuciones del régimen contra las minorías cristianas, incluyendo a los armenios.
asirios y griegos. Muchos investigadores consideran que estos eventos pudieron ser parte de una política de purificación etnorreligiosa del Estado turco, apoyada por los jóvenes turcos. La declaración conjunta afirmó: a raíz de estos nuevos crímenes de Turquía en contra de la humanidad y la civilización, los gobiernos de los aliados anunciaron publicar ante la Sublime Puerta que ellos harán que los miembros del Imperio Otomano que sean responsables paguen por la realización de los crímenes, así como los agentes que estuvieron implicados en las masacres. Para los armenios, esta sigue siendo una herida abierta, pero salvo muy contadas naciones lo recuerdan, y Turquía no reconoce el genocidio, y poco a poco se va sumergiendo en la nebulosa del olvido. En la Unión Soviética, múltiples documentos avalan las matanzas ocurridas en la Unión Soviética bajo el mandato de Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Estas incluyen las hambrunas de la década de 1920 y principios de 1930, así como las deportaciones de las minorías étnicas. Gracias a los esfuerzos de diversos diplomáticos soviéticos, lograron retirar la acusación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio. Esto provocó que muchas de las atrocidades soviéticas quedaran fuera de la definición de genocidio de las Naciones Unidas, ya que las mismas fueron dirigidas contra grupos políticos o económicos en lugar de los grupos étnicos, raciales, religiosos o nacionales que figuran en la Convención de las Naciones Unidas. Algunas de estas fueron de Kosatsation. Durante la Guerra Civil Rusa, los bolcheviques participaron en una campaña genocida en contra de cosacos del Don. Las estadísticas estiman que de una población de 3 millones de personas, entre 300.000 y 500.000 fueron asesinados o deportados en los años de 1919-1920. Holodomor, durante la hambruna soviética de 1932-1933, que afectó a Ucrania, Kazajstán y algunas regiones densamente pobladas de Rusia, la escala de muerte más alta fue en Ucrania. Los eventos son conocidos como Holodomor. Durante la hambruna soviética de 1932-1933, que afectó a Ucrania, Kazajstán y algunas regiones densamente pobladas de Rusia, como dije antes, la escala de muerte más alta fue en Ucrania. La hambruna fue causada por la confiscación de toda la cosecha en 1933 de Ucrania, Kazajstán, Kubán y otras partes de la Unión Soviética, dejando a los campesinos con muy poca comida para alimentarse. Como resultado, 10 millones de personas murieron, incluyendo 7 millones de ucranianos, 1 millón de personas provenientes del norte del Cáucaso y 1 millón de otros lugares. En muy pocos libros de historia figura este genocidio y, por supuesto, Rusia, heredera de la URSS, prefiere que no se mencione. La Shoah, el asesinato de 6 millones de judíos en toda la Europa ocupada por los nazis, sin distinción de edad ni sexo. Fue una masacre planificada hasta sus más mínimos detalles, desde la cantidad potencial de víctimas, 11 millones de judíos europeos, hasta la cantidad de efectivos necesarios para llevar a cabo la matanza, desde la cantidad de trenes y vagones necesarios hasta la cantidad exacta de balas para los fusilamientos en masa en las zonas ocupadas de la Unión Soviética. Nada se dejó librado al azar, inclusive aquellos que se habían convertido a otras religiones. Hubo monjas y sacerdotes asesinados por ser judíos o que tenían un antepasado judío fueron asesinados. Porrainos, el Holocausto gitano, Camboya, 1975-1979, Corea del Norte, los Hutu, y así, y a esta lista hay que sumarle las masacres en Siria, el bombardeo con armas químicas contra los kurdos en Irak, la ocupación china del Tíbet, donde se cometió un genocidio cultural, Bangladesh, Biafra, los yazidíes, los cristianos sirios, los cristianos coptos de Egipto, y siguen los nombres, y siguen acumulándose los muertos que claman justicia. Pero como dije antes, el mundo mira para otro lado. El mundo no se preocupa, tiene otras cosas de qué ocuparse. Esos genocidios ya son pasados, mejor olvidar. Y esto abre las puertas para otros genocidios, porque ¿quién se acuerda de los armenios? Y para terminar,
Quiero decir que hoy, 27 de enero, un día como hoy, 27 de enero, hace 16 años, salía a la red la web porisrael.org. Hombre, enhorabuena, felicidades por el cumpleaños. 16 años de esfuerzo de Dori Lustrón para llevar adelante esta web, de la que humildemente yo soy colaborador. Feliz cumpleaños por Israel. Toda. Y hasta los 120. Amén. ¿Me pasas un segundito a Dori para que podamos felicitarla, Israel? Si te parece bien. Okay. Está acá al lado mío. Por eso. Dori, enhorabuena. No sé cómo recuerdas esos primeros momentos de Por Israel. Te cuento que Radio Sefarad fue la primera que tuvimos links en conjunto y que nació un mes después de Por Israel. Uh-huh. Estaba Federico Zuckerman. Sí. Y puedo decir que tuve un lector muy importante, a quien yo quería mucho y quiero nombrarlo, que era el señor Boris Ayuel Zichrono Lebrajá, que nos leía, y que aparte, bueno, ahora tengo una gran amistad con David, que es su hijo, y con Maurice fue de mis lectores más profundos que tuve. Inclusive puedo decir que Maurice imprimía todos mis artículos, así que el mejor recuerdo para él en estos 16 años que estamos cumpliendo. Que has recorrido junto con la historia reciente del Estado de Israel, denunciando casos de antisemitismo, de boicot, como siempre por Israel, intentando acercar, haciendo asbará, intentando acercar la verdadera realidad de Israel a todo el mundo. Te agradecemos muchísimo, Dori, tu trabajo y el de tus colaboradores, y por supuesto queremos agradecerle también la crónica sonora la columna sonora de hoy a Israel Winnie. Que felicidades a los dos y eso, hasta los 120. Muchísimas gracias y los mejores deseos para ustedes también, a Jorge, a ti, a todos. Pues hasta el próximo programa.